confianza. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo directamente ministrando cada corazón, cada vida, y a través de ellos a cada una de las personas que tienes dispuestas, que van a escuchar este mensaje que viene directamente de tu trono. Te damos gracias porque eres tú hablando y no nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces, para iniciar esta pequeña charla, pues tenemos una pregunta que hacerles. No es para que nos la contesten, ¿o sí? No. Me gustaría pronto que 2 o 3 personas que quieran participar nos dijeran qué piensan si hoy nos dijeran que Jesús regresa mañana o pasado mañana. Si tuviéramos ese dato, esa fecha y esa hora exacta, ¿qué harían en este tiempo? De aquí a que Él llegara. Que nos dijeran es mañana a las 12 del día. ¿Qué harían? Yo creo que yo haría como una reflexión en el corazón de no tener falta de perdón por nadie, de sentirme sin cargas en el corazón hacia nadie, hacia nada, y no preocuparme por nada. O sea, que mi corazón estuviera en paz. Ok, gracias, Esmeralda. Gracias, Esme. Gracias, Esmeralda. ¿Algún otro que quisiera compartirnos qué haría en esa fecha y hora exacta? De ahí hasta que Él llegara y dijera, nos vamos a reunir con nuestro papá. Silencio, están pensando. No, es difícil, pero pues yo también pienso igual que Esmeralda, o sea, yo creo que hacer una reflexión en ese poquito tiempo que tiene uno y decir, Señor, ¿qué me está apartando de ti? Porque tengo la total certeza que me quiero ir contigo. Y yo creo que ya ahí las cargas de muchas cosas pues se sueltan. Creo que esa es la actitud de soltar todo lo que me preocupa, lo que estoy, y ya saber que viene lo último y que eso es lo más importante, ¿no? Así es. Poderme ir con Gracias. él, entonces. Gracias. Gracias, Chu. Bueno, pues Bueno, la charla de... yo quiero de pronto, yo caí como condorito, plum. Pero no sé, siento en mi corazón, o sea, eso me cayó a mí como, pero en mi corazón empecé a reflexionar sobre el amor de Dios por mí. Realmente yo me estoy creyendo esa hija muy amada. Realmente yo he creído en su amor, tanto para saberme perdonada y tener la capacidad en ese poco tiempo de responder a ese amor en la manera que él espera que yo responda en amor, ¿cierto? No sé, el tema del amor me empezó a pegar en el corazón y a pensar en eso. Realmente yo sí me sé amada y sí he respondido a ese amor de la manera que él espera que yo lo haga. Y creo que cuando uno se sabe amado y responde a ese amor, entonces responde al perdón, a perdonar al prójimo, responde al cuidar al otro, responde tener el cuidado del otro, responde a no estar preocupado, responde a no tener cargas. O sea, si me sé tan amada por él y tan cuidada, creo que voy a responder a ese amor de la manera que él espera que yo lo haga. Eso fue como lo que pensé en este poquito momentico después de pararme de la silla como condorito. Solo he reflexionado en su amor. Ahí mismo empezó mi cabeza a pensar en eso. Entonces, y ha sido un tiempo donde Dios me está cuestionando mucho frente a eso, sobre el amor.
Y ya que hicieron esta pregunta, y mismo sentí como directo del trono, esa otra vez eso es mi corazón, el amor. Entonces, bueno, muchas gracias por preguntar. Sé que fue directo de Dios. Sí. Gracias. Eliana, muchísimas gracias. Y pues como tú dices, cuando pues Sandrita y Jimmy nos dijeron que compartiéramos hoy con ustedes, empieza como Señor, muéstranos que podemos transmitirles, ¿cierto? Y llegó esa pregunta directo al corazón, efectivamente. Y a nosotros también pues como que nos sorprendió, nos dijimos, Señor, ¿qué haríamos si tuviéramos esa fecha y esa hora exacta de que vienes por nosotros? Y comenzamos haciéndosela así, queriendo como tener una idea de cada uno qué haría, qué pensaría, cómo reflexionaría, como dijeron Marlene y Esmeralda. Pero entonces, no solo con esta pregunta, sino nosotros no sabemos cuándo Él va a regresar, porque solamente Él, como todos sabemos, Dios Papá, sabe la fecha y la hora. Sin embargo, quisiéramos que ese perdón, un momento. Qué pena, Pipo empezó a ladrar. Y quisiéramos que eso que alcanzaron a pensar o que van a seguir meditando, lo tengan presente, porque no sabemos si esta misma noche puede venir. La charla, la enseñanza se llama como en los días de Noé. Y precisamente tenemos que estar preparados como Jesús mismo lo dijo, velando y orando y sintiéndonos amados y con la certeza, como dijo Eliana, que cuando Él venga, por ese amor que Él nos tiene, primero que el amor nuestro hacia Él, nos iremos con Él, que estaremos disfrutando de esa vida eterna que tiene todos los elementos inimaginables y tampoco incomparables sobre esa vida con Jesús. Por eso hoy queremos como hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido con Sandrita y Jimmy, para que podamos nosotros seguir siendo esos transmisores de vida para las personas que a diario Dios pone en nuestro camino, ya sea presencialmente o virtualmente, por teléfono, por un chat, donde personas que no saben, que no conocen o que aún sabiéndose creyentes no tienen la certeza en su corazón que Jesús y que Dios les ama tanto, que creyendo solamente por la gracia de Jesús, en el momento en que Él lo disponga, partirán directamente con Él, que no es por obras, como hemos dicho, que no es por méritos, sino por amor, por amor. Y esa enseñanza del amor que decía Eliana es un trato de Dios con cada uno de nosotros, de poder entender y comprender que solamente es por el mérito de Jesucristo, por lo que Él ganó en la cruz para nosotros a través de la salvación, nada más. Pero como nosotros estábamos antes, donde estábamos en una dualidad entre ley y gracia, la mayoría de la iglesia está así, desafortunadamente. ¿Y por qué lo decimos? Porque Jesús mismo lo dejó escrito en la palabra, que cuando Él venga, en el momento en que sea ese arrebatamiento, ese rapto, dice que las 10 vírgenes, cuando Él habló de las 10 vírgenes, 5 se quedarían y 5 se irían. Las vírgenes se asemejan a lo que es la iglesia. Entonces, Él nos está advirtiendo y nos está diciendo que no todos los que dicen creer o que va a asistir a una iglesia se van a ir con Él, y eso es muy delicado. Y nosotros creemos que todo este tiempo Él lo ha estado preparando y ha estado deteniendo ese momento de su segunda venida, precisamente para que muchos no se queden en esa tribulación que va a vivir el mundo entero, que va a ser con los días de dolor y duelo y enfermedad y tristeza como nunca más antes se ha visto, sino que
lleguen a la presencia de Dios a través de ese arrebatamiento y puedan disfrutar de la vida eterna y también desde acá. Entonces, con esta introducción, Rodney va a compartir con ustedes la enseñanza que se llama Como en los días de Noé. Muchas gracias. Bueno, pues este tema o personalmente me ha tocado, tal vez desde el año pasado, y ha despertado como esa curiosidad, ese buscar, y comenzamos a estudiar, y algunos lo saben, estudios sobre el Apocalipsis. Pues esta charla va a ser no muy larga, vamos a tomar solamente desde Génesis hasta para el Apocalipsis. Sí, unas 19 horas, no más, de charla. Entonces empezamos Génesis 1:1. No, mentiras. Y como dijo Samantha, sobre este tema, parece que, o sea, desde Génesis, desde la creación del hombre, se nos ha advertido que algo va a pasar. Y lo dijo Jesús. En Mateo 24, del 36 al 39, dijo. Mateo 24, 36 al 39. Pero el día y la hora no lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida por el hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y vendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Entonces Jesús nos está diciendo, miren, oigan, lo que pasó en los días de Noé va a pasar ahora, en los últimos días. Para algunos estudiosos de la palabra dice que no estamos en los últimos días, sino estamos en las últimas horas. Porque como en los días de Noé había tanta violencia y tanta corrupción que Dios no lo soportó más, a pesar de que había hecho una creación perfecta. Porque dice que en Génesis creó cantidad de árboles y plantas y frutos, y la tierra daba según su especie, y la tierra producía fruto, porque Dios le ordenó a la tierra producir fruto y así lo hizo. Obedecía a Dios. Entonces, en esa época, a pesar de que Dios hizo algo perfecto, porque la tierra no era como es hoy, porque no había tormentas, no había vastos desiertos, no había zonas de hambre, no había resequedad y no había montañas escarpadas, infranqueables, no existía tifones, ni siquiera había lluvia. La gente en la época de Noé no conocía la lluvia. En Génesis, a ver, así mismo, en Génesis 6, perdón, en Génesis 2:1, dice que, sí, en Génesis 2:6, perdón, en Génesis 2:6 dice que había una niebla que regaba la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Es decir, no había lluvia. Pero Noé predicó durante 120 años. Sabemos que 120 años por la tradición judía, no lo dice la Biblia exactamente, pero por la tradición judía se habla de que Noé predicó durante 120 años. 120 años en los cuales durante ese tiempo casi que duró construyendo el arca, que fueron aproximadamente como 100 años. Pero nunca llovía. A pesar de eso, la tierra estaba regada, no había desiertos. Inclusive, como dice en Génesis, había piedras preciosas, había gemas, había esmeraldas. Y Dios dotó al hombre de ingenio, de sabiduría, pero se convirtió en maldad.
como lo estamos viendo hoy. Entonces dice, como en los tiempos de Noé, va a ser la segunda venida de Dios. Y esa segunda venida sabemos que va a ser el fin. Y creemos que estamos en los últimos tiempos, o sea que creemos que va a ser como lo dice la Biblia. Va a ser el fin y va a comenzar el milenio. Entonces, como en los tiempos de Noé, se dice que en Génesis, cuando Dios le ordena a Noé construir el arca, dice que está cansado de la maldad del hombre, dice que no, el espíritu no va a contender contra el espíritu del hombre. Entonces tengo que destruir al hombre, a la humanidad entera. Y vio a José que era justo, que había justicia en él, y que por la justicia de él se iba a salvar él y su familia, que eran 8 personas, que era su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero como sucede hoy, muchas personas, a diferencia pues de Noé, no era solo Noé, sino ha venido miles de predicadores hablando sobre que hay maldad en la tierra y que Jesús viene pronto. Eso se ha predicado durante muchos años. No sé si por 120 años, tal vez por menos, no lo sé. Pero sí se ha dicho, y se ha dicho con vehemencia. Y tenemos en el corazón con Samantha que Dios tiene el afán de predicar sobre el fin, sobre estos días. Tal vez por eso que nos ha puesto en el corazón estudiar este tema, como hemos estudiado pues a fondo pues el Apocalipsis, que para mí era un libro que a decir verdad, y confieso que casi nunca lo había leído, pero hay tanta revelación en ese libro que es realmente increíble. Y es muy claro y no hay nada oculto ahí. Entonces, como en los días de Noé, Dios se había arrepentido y decidió destruir a la humanidad. Decidió y destruir la tierra que había hecho, porque la tierra que conocemos hoy no era la misma tierra antes del diluvio. No eran como llaman en algunos escritos, antidiluvianos. Los antidiluvianos vivían en lo que podía llamarse un paraíso, porque todo era perfecto. Pero aún así perfecto, el hombre comenzó a adorar otras cosas. La idolatría comenzó generalizadamente, casi que totalmente, porque no era solamente unos cientos o miles de personas, debía haber mucha gente, pero solo encontró a un justo. Dios solo encontró a Noé como justo. Tal vez hoy haya diferencia en eso porque sabemos que hay más justos y nosotros hemos sido justificados por Dios. Como en esos días de Noé se ve la maldad, se ve la idolatría, se ve el egoísmo, el egocentrismo, se ve inclusive el tomar cosas que no son ciertas. Por ejemplo, se habla de la evolución del hombre. Supuestamente que hemos evolucionado no sé, de un chimpancé o de bacterias. Vi un programa que le preguntaban a unos hombres estudiosos con doctorados en biología, en química, que me dieran un solo ejemplo de cambio de género. Es decir, que una especie se convirtiera en otra. Y eso no existe. No pudieron darle una sola respuesta. Hablaron de que había unas bacterias que habían evolucionado en otras bacterias, pero seguían siendo bacterias. Y todo eso lo tomaron de la evolución de Charles Darwin, en una época en que el hombre venía de un oscurantismo en el cual la iglesia había oprimido al hombre, entonces quiso liberarse, y parte de eso se comenzaron a fijarse en lo que pasó, ¿no?, en la naturaleza, en qué hacía la naturaleza y no en el creador de la naturaleza. Por lo que hoy estamos viendo lo mismo.
tanto en los tiempos de Noé como en estos tiempos estamos viendo exactamente lo mismo. Como en los tiempos de Noé, hay gente, predicadores que han advertido, como lo estamos haciendo, han advertido que estamos en los últimos tiempos y que viene una gran tribulación, viene una tribulación en la cual Dios va a castigar el pecado, no al hombre, al pecado, pero va a salvar a su iglesia. Como le dijo Samantha al principio, no va a ser toda la iglesia, porque lo dijo Jesús en la parábola de las 10 vírgenes. 5 van a estar preparadas y 5 no van a estar preparadas. Como en los tiempos de Noé, la gente dice, se casaba, bebía, comía y no ponían atención. Y llegó el diluvio y los tomó de sorpresa. Pero no porque no hubieran escuchado. Habían escuchado a Noé. Tal vez algunos le habían puesto atención, pero por la maldad de la gente se dejaron llevar y solo se salvaron 8. Hoy tenemos ese paralelo, pero sabemos que la salvación va a ser mayor. Estamos en este grupo y sabemos que hay mucha gente que nos vamos a salvar, porque sabemos que hemos sido justificados por la gracia de Cristo, por el sacrificio que hizo Él en la cruz, porque tomó el pecado sobre sí, perdonó nuestros pecados, nuestras iniquidades. Él fue al infierno y le quitó toda autoridad al demonio, para que nosotros por gracia fuéramos salvos y justificados y tuviéramos vida eterna. Entonces, esta charla sobre la comparación, pues nos ha llevado a esto, a que no nos quedemos callados, porque nosotros en sí mismos, cada uno de nosotros tenemos la obligación de hablarles a otros, de advertirles que como pasó en el diluvio, va a pasar ahora. Que ciertamente va a pasar porque pues lo creemos, tenemos la convicción, tenemos fe de que eso va a ser así. Lo dijo Jesús y lo advirtió no solamente en el pasaje de Mateo 24, sino en varios pasajes. Algo que queríamos plantear también, ¿qué significa el arca? ¿Qué es el arca en los tiempos del diluvio? ¿Qué sería el arca hoy? El arca en ese momento, en los tiempos del diluvio, era la salvación. No había una forma de salvación diferente a subirse en ese barco. No existía. Era la única manera de que un ser humano en los tiempos de Noé se salvara. Hoy el paralelo es, la única salvación es Cristo. La única salvación que tenemos. La diferencia no nos va a llevar a un arca, sino nos va a ser arrebatada la iglesia. O sea, vamos a desaparecer en un segundo. Dice, como el rayo que cruza el cielo, así va a ser la venida de Cristo. Es decir, va a ser en un segundo. Esa es la salvación, o sea, ese comparativo. En la época de Noé había algo físico para salvarse. La gente tenía que tomar la decisión. Y era una decisión. Noé les predicó que vendría un diluvio y que todos iban a morir. Hoy se le predica a la gente que viene una tribulación y solo los que creen se van a salvar. Pero deben entrar. ¿Entrar en dónde? Entrar en la presencia de Cristo. Esa es el arca. Esa es el arca. Y por eso el paralelo, por eso ese paralelo que tenemos con los días de Noé. El arca, la salvación. Hoy, Jesús, la salvación. Yeshua, Hamashiach. En hebreo, Yeshua Hamashiach es el Salvador. Yeshua es el Salvador, la salvación. Mesías es el Mesías, que es el Cristo, el ungido por Dios. Tanto en los tiempos de Noé como hoy, el paralelo es claro y es evidente.
El hombre se había vuelto contra Dios. Había maldad, egocentrismo, idolatría, violencia. En la Biblia dice que había tanta violencia que Dios no lo soportó más, que decidió acabar con su creación. Entonces, 6, quiero mirar, dice lo siguiente. La tierra era corrupta y putrefacta delante de Dios y estaba llena de violencia, inflación, agresión y hambre de poder. Y miró Dios el Permítame un momento, que no se escucha. ¿Me escucha? ¿Me están escuchando ahí? ¿Me escuchan ahí? A ti sí, pero A a ti sí, a Samantha Sammy no. no. Ah, ok. ¿Me escuchan? Ahí. Pero es que a Samantha se le escucha entrecortado cuando lee. ¿Sí? A ver, habla. Bueno, les vamos a leer el versículo. No, Perdón, ¿no? no. No, no se le escucha. Perdón, aquí. Ok. En Génesis, dice Génesis 6:13. 6:13, 14. La tierra era corrupta y putrefacta delante de Dios y estaba llena de violencia. Entre paréntesis dice profanación, infracción, indignación. Eso es un libro que hace de la Biblia amplificada. Indignación, agresión y hambre de poder. Y miró Dios el mundo y lo degenerado, desagradable, degradado y despiadado que estaba, perdón, y despiadado que estaba toda la humanidad, que había corrompido su camino sobre la tierra y había perdido la dirección correcta. Esta es versión de la Biblia amplificada, Génesis 6, 13, 14. Entonces, como vemos, como en los tiempos de Noé, esto es que me parece que estuviéramos hablando de nuestro tiempo, porque habla del hombre tiene hambre de poder, había profanación, infracción, indignación, agresión, degradación del mundo, la forma despiadada del hombre, toda la humanidad se había corrompido y había perdido su dirección. Si lo miramos hoy, pues yo creo que estaremos todos de acuerdo en que parece que estuviéramos hablando de estos tiempos, parece que estuviéramos hablando del presente, pero no estamos hablando de miles de años atrás, donde ya Dios nos puso un ejemplo, nos colocó una historia real de una advertencia que es real, de algo que va a pasar, que va a suceder. Pero lo curioso es que hoy el mundo está hay más apostasía, hay más negación a Dios. Obviamente, como lo dice la palabra, a lo bueno se le llama bueno y a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Básicamente las personas que perseguimos lo correcto, la verdad, pues somos los que estamos mal. Hoy lo que estamos mal para la humanidad, para el resto de la humanidad somos nosotros. Y hay mucha perversión, violencia, pues todo lo que habla Jesús en Mateo 24, que habla de Génesis 6, en los tiempos de Noé. ¿Y qué nos queda? Pues dentro de este paralelo sabemos qué va a pasar. Es decir, nos ha advertido que como en los tiempos de Noé pasó, en estos tiempos pasará. Que como en los tiempos de Noé, algunos se salvaron y muchos se perdieron, pasará hoy. Esperamos que muchos nos salvemos y pocos se pierdan. Pero lo triste es que parece que según la parábola de las 10 vírgenes, tal vez la mitad,
porque habla de 10 vírgenes, 5 de ellas se quedan la mitad, y se salvan la mitad las dejan entrar a la fiesta con el novio. Ellas van a la fiesta, van a las bodas. Hoy nosotros somos, como dice Jimmy, a veces es raro decirlo para un hombre, somos la novia. Nosotros somos la novia, pero en el milenio seremos la esposa, porque él está cuidando a su novia. La novia, como hemos escuchado otras charlas, la novia se cuida, se embellece para el novio. ¿Para qué? Para las bodas. Las bodas del Cordero son las bodas con Jesús. Cuando se realicen esas bodas, ese matrimonio, entonces ya bajaremos como la esposa de Cristo para vivir en el milenio y luego eternamente con Él, en paz y en tranquilidad y volveríamos a lo que era al principio de la creación, que todo era perfecto. La tierra será perfecta, no habría desierto, no habrá desiertos, ni grandes glaciales, ni montañas escarpadas. Esa tierra es una tierra diferente porque por eso Él creará una nueva tierra, habrá una nueva tierra y una nueva ciudad que es la Nueva Jerusalén. Y eso está escrito en Apocalipsis. Jesús también hace una comparación cuando les hablaba a los discípulos y les dice, miren la higuera que florece. Y dice que la higuera, dice que cuando él habla de este tema de lo que va a pasar, de la tribulación, dice que no pasará una generación. Sabemos y entendemos que la higuera representa a Israel. Israel es la higuera y la higuera renace. La higuera reverdece, como lo dice Jesús en la parábola, para dar fruto. Pero dice que eso no va a pasar más de una generación. Y como sabemos, pues para lo que de pronto los que no sepan, la higuera representa a Israel. Israel pues fue creada como Israel, como nación en este tiempo, en 1948, el 14 de mayo de 1948, se creó el Estado de Israel. Al día de hoy, pues a 2028, serían 80 años. No es para que lo tomemos literal, pero más o menos dice la palabra que una generación será más o menos 80 años, aproximadamente 80 años. Está en el Salmo 90. Entonces, por eso es que algunos, y personalmente también yo creo que no estamos en los últimos días, sino en las últimas horas. Y creo que es el momento, aunque ya ha sido el momento desde hace un tiempo, porque Dios nos ha llamado a esto, a hablarles a otros, a predicar la verdad. No importa cómo nos vean, no importa lo que nos digan, porque me ha pasado, y de pronto le ha pasado a la mayoría, o a algunos, no sé, o a todos, que hablar de este tema con alguien, entonces eso es un tema de usted religioso, usted fanático, eh, eh, eso no va a pasar, eh, se toma la palabra de Dios como si fuera un mito, una historia, algo que no ha sucedido, algo que se inventó, que es una historia escrita por hombres para, para crear una religión, pero eso no se trata de religión. Esta historia está cargada de evidencias reales, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia, como lo hemos visto a lo largo del tiempo y en los rollos que se han encontrado, digamos, en el Mar Muerto, justo antes de que Israel fuera creada como Estado, corroborando que estos escritos son reales, que son evidencias de que lo que está escrito fue verídico, es real, es vivaz y fue inspirada por Dios. Tan es así que en los estudios que se han hecho
posteriores al, pues obviamente en estos tiempos geólogos y eso, personas muy pues, instruidas en el tema de geología, no han podido entender cómo es que hay unas fases de tierra, yo le llamo estratos, son completamente lisos, hay como una línea. No debería ser así, porque cuando hay una evidencia de eh, estratos sobre estratos, o sea, evidencia de tierra de inundaciones, hay una serie de erosiones y grietas, pero no, hay unas líneas, algo que ellos nos explican. Y la única manera de que eso se pueda dar de esa evidencia es que hubo una catástrofe a nivel mundial, que hubo algo que sucedió a nivel global que aniquiló con toda la vida sobre el planeta Tierra. Y que por eso se pudo crear líneas perfectas de carbón y petróleo en todo el planeta. El carbón y el petróleo son evidencias de que hubo materia orgánica que fue acumulada hace miles de años, pero esa materia orgánica fue acumulada en un periodo muy corto de tiempo. No fueron miles de años, no fueron millones de años. Fue un periodo muy corto de tiempo. Y no se pueden explicar. No lo pueden explicar. Los que lo niegan no lo pueden explicar. Hay muchos científicos creyentes que ya lo saben y saben por qué es. Porque existió una catástrofe mundial. Existió el diluvio. Es decir, hay evidencia de lo que está escrito en esta palabra, en la Biblia, desde el Génesis. Hay evidencia física en la tierra de que fue así. Pero lo negamos, o lo negamos, porque en la palabra también está escrito que el hombre ama más las tinieblas que la luz, y perseguirá la luz, las tinieblas más que la luz, y negará la luz. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza sin Dios es negar la luz, es amar las tinieblas. No recuerdo en qué parte está escrito, pero así es, y lo estamos viendo en este tiempo. El hombre está amando más las tinieblas que la luz. Esa naturaleza. También está escrito que la necedad es al hombre. Dios dice que la necedad es al hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre nace necio, nace incrédulo, nace negando. ¿Y por qué es? Por el pecado. Pero ya lo sabemos, hoy tenemos desde hace 2000 años ese momento de Jesús, de su crucifixión, de su muerte, de su sacrificio, en el cual cumplió la ley y nos dio un nuevo pacto, nos justificó, porque por eso somos justos, porque eso no existía en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé no había esa posibilidad. La única manera de salvarse era entrar físicamente a un barco. Hoy la manera y la única manera de salvarse es entrar en la presencia de Jesús, es recibir a Jesús y ser nueva criatura. Entonces recibimos la salvación, la justicia y recibimos la gracia que cambia todo, que para nosotros nos hace que la ley no se aplique para nosotros. ¿Sí? Y esto es como una nueva ley, porque las leyes nuevas derogan las leyes viejas. Aquí está gracia, anuló la ley para nosotros, no para los que no están en gracia. Para los que no han recibido a Jesús, siguen sobre la ley, siguen bajo la ley de, y, bajo la ley escrita, que el único que pudo cumplirla fue el Hijo de Dios, fue Jesús. Pero entonces todo el que está bajo la ley está condenado a cumplirla, y si no la cumple, hay un pago. ¿Cuál es el pago? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús dice, si me reciben a mí, entonces son salvos, y así mueran, no morirán, no vivirán para siempre. Así cuando mueran, entonces irán conmigo. Ese es eh, el gran premio que nos da Jesús a nosotros.
por haber justificado, por habernos justificado y haber sido crucificado y llevarse el pecado, nuestro pecado, en la cruz del Calvario. Algo que quería compartirles también es que en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado porque pues él también lo dice que muchos creyentes pueden ser confundidos. Sabemos que el príncipe de este mundo es el diablo. Y si nos ponemos a mirar alrededor con todas las noticias que a diario escuchamos, vemos cómo ahora en la propia iglesia hay confusión. Hace unos días escuchábamos que había sido ordenado en una iglesia bautista un hombre drag queen, como ¿cómo se dice? Como pastor. Y para la iglesia está bien. Para esa iglesia es totalmente válido que una persona con esa identidad de género, como actualmente se ha denominado, predique y lleve a sus ovejas la enseñanza. Entonces creo que sin entrar a juzgar, porque nuestro deber como iglesia es orar e interceder por la otra iglesia y por los no creyentes, por los creyentes para que sigamos firmes creyendo y poniendo nuestros ojos en Jesús y no confundiéndonos, sino siempre guiados por el Espíritu Santo, y por los no creyentes para que sus ojos sean totalmente abiertos al reino de Jesucristo. Entonces, los invitamos a que por favor reflexionemos y pensemos cómo iniciamos esta charla, qué haríamos si tuviéramos la certeza de que Jesús viene mañana. Tratemos que no solo porque por gracia de Él somos salvos y vamos a estar con Él en el cielo, sino que el mayor número de personas que Dios nos permita podamos transmitirles ese mensaje que Jesús está vivo. A veces nosotros con nuestro diario vivir, con los quehaceres normales de la vida, a veces se nos pasa extendernos y que es lo más importante y lo más valioso que puede sucederle a una persona es que cuando muera se vaya al cielo con Jesucristo. No hay un regalo mayor, no existe, porque lo contrario es un tormento eterno. Y siempre cuando tocamos ese tema, yo digo que para la mente humana, no sé, o por lo menos para la mía, poder imaginar que eternamente alguien esté en un tormento inimaginable, sin ninguna clase de salvación porque no la hay, eso no, es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, sabemos que Dios quiere que su iglesia, porque muchos no saben o desconocen que existe la segunda venida de Jesús, como Sandrita muchas veces y Jimmy nos lo han transmitido, y ese es también nuestro deber como iglesia, transmitir ese mismo mensaje, que Jesús viene, que no, así no tengamos la certeza de que es mañana mismo, pero sí podemos empezar a trabajar desde ya, que para ese encuentro estén preparados los que no lo están, y nosotros manteniéndonos firmes a través de su Espíritu Santo y con la certeza que por su gracia ya hemos sido salvos y librados de la maldición del infierno. Yo sé que este no es un tema fácil, es un tema que las personas le tienen mucha prevención, porque se denominan como algo apocalíptico y eso trae confusión, miedo, angustia, pero realmente ese es el amor de Dios, porque es el regalo de poder estar con Él eternamente. Y la intercesión que debemos hacer es que los corazones de las personas cada vez estén más tiernos, más sensibles, más de carne para recibir a Jesús. Podemos empezar así, empezar a interceder, seguir intercediendo por quienes tenemos cercanos y que no lo conocen, y por quienes no conocemos y que están lejanos, para que llegue la palabra. Dios sabe cómo, solo necesita de nuestra intercesión para que muchos se salven.
Además que no solamente hablando del arrebatamiento, que va a ser un acontecimiento sin igual en la historia de la humanidad, cuando pues millones y millones nos vayamos con él en un abrir y cerrar de ojos, sino que en el momento en que Dios disponga para que cada persona deje este mundo, solamente tendrá dos caminos, o el cielo o el infierno. Entonces, para que pensemos eso, no necesariamente esperando ese momento del rapto, sino que viendo todo lo que está pasando, hay personas que se han ido y decimos, Padre, solamente tú sabes dónde se encuentra en este momento. Esperemos que por su amor y por su misericordia estén con él, estén con él. Entonces, les pedimos, como creo que en una charla que hicimos en enero, es que cuando les pidan oración, por favor, por alguien que está enfermo, no solamente oren por su sanidad física, porque Dios se manifiesta y se glorifica trayéndola, sino también por su salvación, intercediendo por el perdón de sus pecados, y que esa persona pueda restaurar su relación con Cristo y pueda recibirlo como su Salvador, y que si lo conoce, la afiance aún más, y a su corazón baje la certeza de que por la gracia y por la justicia de Jesús ya fue salva. Entonces, no sé si tú quieras No, acotar pues algo más. toca mover el computador porque no se escucha. Pues. No, para terminar, como pueden ver, la charla fue cortica. Para terminar es eso, lo que, en fin, lo que, en conclusión, es que tenemos la salvación. No solamente nuestra, sino tenemos la posibilidad de que otros se salven. Tenemos la oportunidad de que las personas se suban al arca, de que muchas se suban al arca, porque como dijo Samantha, hemos despedido a mucha gente en esta época, amigos, conocidos, vecinos, familiares, y en algunas ocasiones no sabemos a dónde se fueron. Para otras religiones han reencarnado, para otras religiones se han convertido en otra cosa, o simplemente se convierten en tierra, o se los llevaron los extraterrestres. No, para nosotros que seguimos la verdad, que creemos que es la verdad, que la verdad es Jesús, y que Él es el camino, la verdad de la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Entendemos que es el único camino, que es la labor que tenemos, que no dejemos pasar la oportunidad, como dijo Samantha, de orar y interceder por las personas que nos piden, porque puede ser a veces la última oportunidad, puede ser la única oportunidad a veces de que eso pase. Como dicen, no es que seamos apocalípticos, pero el tema nos ha, mm, nos ha tocado desde hace tiempo. Hemos venido estudiándoles desde hace tiempo y sabemos que no solamente somos nosotros. Hay muchos que estamos en esto, pero que ustedes también. No como haciendo como siendo apocalípticos, como creando como no sé cómo llamarlo, como una especie de angustia a las personas. No, es hablarles de la verdad. Esa es lo creo que estamos llamados a hacer, es decirles la verdad. La verdad es esa, es que va a pasar, es que estamos en los últimos tiempos, es que las señales están dadas. Digo que habría guerra, rumores de guerra, habría violencia y habría pestes, habría pandemias y habría enfermedades. Y esas son las señales, terremotos, tragedias. Y es a lo que pensamos, creemos que debemos estar. Debemos estar listos como las 5 vírgenes que se salvaron, que entraron a la fiesta, entraron a la boda del Cordero. Estar listos como ellas. Y estar listos teniendo relación con Él,
intimidad con Él, intimidad con Jesús, leyendo la palabra, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite, es la unción, es nuestra unción. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Pues entonces, ya para, esto sería básicamente la charla. Si tienen alguna pregunta, déjenme en un momento, los habilito. Si alguien quiere, están habilitados, ya. Si alguien quiere aportar algo, alguna pregunta. ¿Sí?